cuando un periodista quiere hacer bien su trabajo, sabe que todos los días lo está arriesgando. Y no sé cómo sea con las demás profesiones, porque toda mi vida he sido periodista, pero me supongo que no todo mundo todo el día va a trabajar pensando que puede ser el último, ya sea porque alguien le habla a tu jefe o al jefe de tu jefe o al dueño del medio y decían despedirte, porque hay recortes de personal porque la gente ya no consume medios, prefiere ver fake news, o porque una bala te entra en la cabeza 2 calles antes de llegar a tu oficina. En México, buscar la verdad implica un riesgo terrible, que incluso es el de la muerte, el de que te maten. Estamos hablando en este sexenio ya de más de 40, ¿no? Y en todo lo que va del siglo, por lo menos 140 exactamente. Esto tiene que ver con que los periodistas no somos unas personas ajenas a lo que vive la sociedad. Para ser un buen periodista tú tienes que estar de la mano de la sociedad, tienes que estar expuesto igual que la sociedad está expuesta. Estamos en el colapso de las instituciones de justicia, en el colapso de las instituciones que tendrían que dar seguridad a este país, y lo que hay es violencia. Hay periodistas amenazados, hostigados, espiados mediante los métodos de Pegasus y todos los que hay, ¿no? Hay periodistas desplazados. Situaciones muy graves como Tamaulipas, de las que casi nadie sabe. Que prácticamente todos los corresponsales de los medios nacionales y extranjeros están desplazados en Tamaulipas. Hay periodistas también desaparecidos. Hay 24 periodistas desaparecidos, como también hay 34,000 ciudadanos mexicanos desaparecidos, ¿no? Sí. Hay periodistas que antes de ser ejecutados de manera atroz son torturados. O sea, todo lo que vive la sociedad mexicana lo está viviendo el periodista. ¿Por qué? Porque es digamos, el que tiene el privilegio no de ser más que los demás, sino de servir a los demás mediante un sistema en el que él es garante, es un oficiante de la libertad de expresión. Tiene ese derecho, tiene esa posibilidad, como su oficio se lo ordena, de mantener lo que es la libertad de expresión, de ganársela día con día. Porque yo digo que la libertad de expresión y la libertad de prensa es como la tierra, decía Zapata, es de quien la trabaja. Hay una mordaza general muy fuerte en México, ¿verdad?, para que los periodistas y los medios de comunicación no publiquen cierta información. Lo hacen bajo amenazas, lo hacen bajo extorsión, de muchas maneras. Pueden provocar los gobiernos y la delincuencia organizada que tú no publiques algo. Ok, esa es una parte. Ahí es cuando la gente dice, es que eso no lo publicaron y no nos enteramos. Y estamos en una situación de incomunicación porque los medios de comunicación están vendidos, por todo lo que tú quieras. Bueno, ahí hay una señal de que el ciudadano se ve afectado, está admitiendo ser afectado porque algo no se publicó. No podemos llegar a una situación en donde el ciudadano se divorcie por completo de un comunicador, de un periodista, de un medio de comunicación, por la razón que sea, porque se va a quedar incomunicado. Y una sociedad incomunicada es una sociedad abusada, es una sociedad oprimida. La gente lo tiene que ver así, lo tiene que ver como una violación a sus derechos humanos, lo tiene que ver como una falta del gobierno hacia su persona, porque es lo que está pasando. El gobierno no solo nos está faltando a los periodistas, no solo nos está a nosotros dañando, ¿no?, al no protegernos, incluso al agredirnos, está agrediendo directamente a la sociedad. Quiere una sociedad que no se entere, quiere una sociedad que no tenga oídos y que no tenga boca. Es la peor época, Cristina, para el periodismo. Es decir, hemos vivido en los últimos 10 años lo que algunos y yo mismo he llamado el periodicidio. Es decir, así como hay un juvenicidio en México, como hay un feminicidio que se ha incrementado, o sea, una muerte sistemática de mujeres por su condición de mujeres, y una muerte sistemática de jóvenes por su condición de jóvenes y de jóvenes pobres o de jóvenes que no encuentran un espacio, un sitio en esta sociedad. En ese mismo sentido tan grave ha sido el exterminio sistemático de periodistas, que tiene que ver con
el silenciamiento forzado de la realidad. Es decir, no es que los maten porque estaban vinculados al crimen organizado, que es el típico argumento, por ejemplo, de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que antes fue el de Javier Duarte, y que lo reproducen, desgraciadamente ahora parece que también que lo reproduce Javier Corral en Chihuahua. Es el típico argumento de que tú eres responsable de tu propia muerte. Es decir, de que tú por ser reportero o por investigar o por difundir información o por revelar cosas que obviamente el poder político, que es prácticamente lo mismo que el poder criminal, por eso tienes que ser asesinado. Es decir, te revictimizan, igualito que con las mujeres, igualito que con los jóvenes. Como es una falsedad, digamos, es una cuestión que al gobierno le gusta decir, que ahora a los periodistas los mata el narco. Eso lo viene diciendo Calderón y lo dice Peña Nieto, y no es cierto, porque por encuestas serias, fundamentadas, profundas que han hecho Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social, Reporteros Sin Fronteras, entre otros, antes la Fundación Buen Día, el principal agresor de los periodistas es el funcionario público y el político. En segundo lugar están los empresarios. Ya con eso reúnes más o menos un 65-70% de las agresiones, ¿no? Lamentablemente no vemos que haya alguna propuesta sólida, ni siquiera han volteado a ver el tema, ¿no? Entonces, nuestra exigencia es que lo vean y lo atiendan, que vean que están matando periodistas aquí en México, que vean que es una situación ya sistemática y que el principal agresor, que es por eso que no lo atienden, porque el principal agresor de los periodistas en México es el propio gobierno. Cuenta que la autoridad no tiene nada que ver, nomás ve morir, ¿no? Y eso es falso, es falsísimo. Entonces es una situación muy grave. A mí, yo creo que eso no es lo importante, si son o no parte del crimen organizado, son personas. Tú no puedes estar asesinando a estas personas y decir, ah, no, pues ellos se lo buscaron, porque estaban trabajando para el cártel, ¿no? Que ese es uno de los argumentos, que no eran periodistas, sino eran voceros de un grupo criminal. Pensaría que una de las fuentes de violencia para los periodistas, poco explorada y poco expuesta en las discusiones públicas, es la de los propietarios directivos de los medios de comunicación. A través de las décadas, el ejercicio del periodismo ha sido una actividad laboral mal remunerada, sometida a condiciones de explotación, en horarios, en días, en ausencia de prestaciones. Yo no creo cuando dicen, no, es que la crisis económica ha hecho que los grandes periódicos corran a su gente, y tú ves que el dueño del Universal se compró un nuevo helicóptero, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué no en lugar de comprarse el helicóptero mantuvo la nómina 2 años de sus reporteros? O sea, esa es una mentira. Más bien han buscado formas más óptimas de saquear recursos públicos para mantener un statu quo, simulando hacer periodismo. A los dueños de los grandes medios, a la mayoría no les interesa el periodismo, les interesa un negocio. Considero que los dueños y los directivos de los medios tienen una alta responsabilidad en la crisis que el periodismo padece en México, y que es necesario también pues colocarlos en la discusión pública, no creernos las iniciativas patronales que abordan en las tribunas de la seguridad, de los espacios del refinamiento, en los foros internacionales a los que llegan en jets privados, después de convivir en los yates y en las grandes mansiones, muchas veces con los perpetradores de los crímenes y de las violaciones a los derechos de los periodistas, sino que hay que señalar las condiciones en las que esta clase empresarial muy específica de los medios de comunicación ha sometido a los periodistas mexicanos a un régimen, ahí sí, verdaderamente de excepción, a un régimen de explotación laboral consentida por el Estado mexicano.
Nos preguntan normalmente periodistas americanos o de otros lados que vienen, oye, tu seguro de vida, ¿tú tienes seguro de vida aquí? Y pues la mayoría decimos, ni seguro, ni las prestaciones básicas tenemos, ¿no? Ni seguridad social tienen la mayoría de los periodistas que hay en este país. En algún tiempo se mejoraron las condiciones del salario de los policías para que no se dieran a la corrupción. En algún momento creo que tiene que haber un salario mínimo decente para todo el mundo. Pero si tenemos una función social y si hacemos un trabajo de cara a la sociedad, también necesitamos una remuneración y unas condiciones económicas básicas para partir de ahí. Me dirán, bueno, es que todos los mexicanos necesitamos un salario justo, definitivamente, pero no le exige lo mismo la sociedad a un contador en una empresa privada o a un operador en una manufacturera que lo que le exige a un periodista. Son muchísimos los periodistas ancianos que deambulan por los servicios de salud pública en el país porque no tuvieron el derecho de la seguridad social que correspondería a cualquier empleado. Creo que las empresas en México no asumen su responsabilidad con sus propios trabajadores. Ni siquiera en el nivel de la declaración de lamentar una muerte, ¿no? Ahorita la excepción podría ser La Jornada, que publica todos los días la foto de Miroslava Breach y la foto de Javier Valdés diciendo van tantos días de que los mataron, ¿no? No es posible que la clase política, siendo en muy buena medida responsable de las agresiones, los ataques, asesinatos, desapariciones de los periodistas por acción, omisión o aquiescencia, permanezcan intocados e inmóviles ante una situación que ya es dramática e insostenible en este país. Me parece que estas campañas presidenciales en lo general y también las de los diferentes actores que están contendiendo por cargos de elección popular a lo largo y ancho del país, han sido omisos en el abordaje de la problemática, que no es solo de los periodistas, sino es de la libertad de expresión como un componente fundamental para la democracia que ellos pretenden usufructuar. Antes bien, prefieren atacar a los medios. Atacar a los medios solamente significa una cosa, acallar una voz. Los callo, los desacredito. ¿Para qué? Para que nadie les crea. Yo nada más le pregunto al ciudadano en qué puede confiar cuando no puede confiar en nadie. ¿Y a quién le conviene? ¿A quién le conviene este ataque a los medios? ¿A quién le conviene este desprestigio? Piensen. ¿A quién le conviene más que al político que quiere hacer lo que quiere hacer sin que nadie lo esté cuestionando? Desgraciadamente este tema, que es muy incómodo y que es muy duro, en la campaña electoral de este año está al margen de la agenda, ¿no? Lo incluyen como una generalidad, ¿no? Es decir, lo incluyen como un tema más dentro del tema, el gran tema que es la inseguridad pública, ¿no? Pero yo creo que este tema, específicamente de los crímenes a periodistas, las persecuciones, las presiones, hay que sacarlo de la agenda de seguridad pública y meterlo a la agenda de libertad de expresión, ¿sí? Es un tema que debe de estar ya ahorita en los debates de los candidatos, en las propuestas de los candidatos, y eso no lo hemos visto. Y es algo que se tiene que atender porque es algo básico para que una sociedad pueda desarrollarse y crecer. Cada periodista que asesinas, tú estás mandando un mensaje a los demás periodistas del gremio, a sus amigos, al medio para el que trabajaban y a los lectores y a sus fuentes, es decir, a los que les pasaban información para decirle, esténse quietos. No es un asesinato común o cualquiera. O sea, no puede haber democracia sin libertad de expresión y no puede haber libertad de expresión sin periodistas que trabajen en condiciones de seguridad personal, económica, laboral y social. En esa medida creo que hay un problema de concepción, o sea, no se trata de un trato de excepción, ni de un fuero, ni de un privilegio para quienes ejercemos esta actividad, sino de construir las medidas que protejan un derecho fundamental, como lo es la libertad de expresión y la libertad de información. Efectivamente, nuestro país está herido y dolido, y hay muertos estudiantes, amas de casa,
chicas secuestradas, en problemas de trata, lo hay. Por todos pedimos. ¿Por qué indignarse específicamente por el tema del periodista? ¿Por qué exigir justicia? Porque cuando a un periodista se le ataca, no solamente se le está atacando a esa persona, se está atacando el derecho de muchas a su alrededor a estar correctamente informada. Creo que esa es la parte que la gente no ha dimensionado. Y no ha dimensionado porque los políticos se han encargado de desprestigiar en gran medida la labor periodística. ¿Para qué? Para que nadie le duela. Para que nadie sienta que está siendo atacado. Si no tenemos libertad de expresión, si no tenemos derecho a la información, tampoco tenemos democracia, a la que supuestamente aspiramos y no hemos terminado de construir. Pero en el caso de los periodistas es un efecto dominó o de piedra en el estanque muy grave, ¿no? Muy grave, porque de esa manera empiezan a generar miedo, o sea, ha generado mucho miedo en el gremio periodístico, entre los informadores o entre los defensores de derechos humanos, ¿no? Son muertes que marcan un silenciamiento forzado de la realidad. Y es una desgracia que no se haya tomado esta dimensión del tema. No es que solo a los periodistas nos importen los crímenes de periodistas, les debe importar a la sociedad en general. Claro. Porque la muerte de un periodista, exactamente, estás matando la verdad, el acceso a la verdad, entre otras cosas. Y sin verdad, ¿cómo tomamos decisiones? ¿No? Cuando calla la voz de un periodista, o cuando amenazas a un periodista, estás, sí, yendo contra una persona en específico, pero además estás impidiendo que la labor que hace, que es una función social, llegue a los demás. Por tanto, estás limitando el conocimiento de cientos, o de miles, o de millones quizá. Lo que hay que entender es eso. El ataque a un periodista es un ataque a la libertad de expresión y un ataque a la libertad de información de todos los ciudadanos, y por tanto es un golpe contra el Estado de Derecho. Hay que construir la paz, hay que construir la justicia, hay que construir... Estamos con instituciones colapsadas. Así es. Y en ese marco tenemos que actuar, porque no podemos dejar de estar trabajando. No vamos a esperar a que las cosas estén bien para hacer las cosas. Hace casi un año, junto con muchos otros periodistas, que nos reunimos en un esfuerzo llamado Agenda de Periodistas, derivado del asesinato de Javier Valdés, un amigo mío y un gran periodista. Lo interesante es que la reunión fue para no ver qué le pedíamos al gobierno que hiciera por nosotros, sino ver cómo nosotros podíamos defender al periodismo. O sea, creo que es un momento histórico de reflexión del periodismo como gremio, de decir, a ver, ¿para qué queremos una fiscalía? ¿Para qué queremos un mecanismo? ¿Para qué queremos leyes si ninguna de esas cosas tiene un contenido real? O sea, empecemos por la Fiscalía de Atención a Delitos contra Libertad de Expresión. Estamos en una situación en que hay una fiscalía especializada para los delitos contra la libertad de expresión, que es la FEADLE, y hay un mecanismo de protección en Gobernación. Bueno, todo eso, volvemos al tema de la simulación, no tiene resultados. Esa situación se ha agravado en la medida incluso en que se crean los supuestos mecanismos para defender o para buscar a los periodistas, ¿no? Las fiscalías especializadas. O sea, estamos en más del 99% de impunidad en crímenes de periodistas. Porque se crea una burocracia que no se dedica realmente a evitar la muerte y encontrar a los asesinos, sino una burocracia que se dedica a taparle el ojo al macho, como decimos. O sea, no hay un solo caso de periodista que haya sido salvado por el mecanismo, ¿sí?, de ser asesinado. Desde el origen, nuestras instituciones, o las instituciones que se crean para supuestamente proteger la libertad de expresión, son instituciones que más bien continúan el proceso de represión contra la libertad de expresión, lo extienden, lo encubren a los criminales, y a veces ellos mismos cometen delitos, como la Fiscalía.
Entonces, yo realmente no tengo una gran expectativa de que se puedan transformar las cosas desde el gobierno. Solo tenemos esa idea que no es poca cosa desde mi punto de vista, de que no nos va a salvar el gobierno, no nos va a salvar una ley que hagan los diputados, no nos va a salvar un juez ni un fiscal. Nosotros mismos tenemos que asumir el tipo de democracia en la que hacemos nuestro trabajo y buscar mecanismos de autodefensa en nosotros mismos. O sea, esa idea ya se instaló en un grupo amplio de periodistas y lo que estamos terminando de afinar es la manera en la que se convertirá en algo práctico, cotidiano, que no sea nada más la idea, sino que podamos pasar a la práctica, a una defensa nosotros mismos. Definitivamente no podemos quitarle la responsabilidad a la autoridad. No podemos hacer eso. No podemos simplemente decir, no funciona, vamos a hacerlo solos. No, porque es restarle toda la responsabilidad que tiene y para eso les pagamos. Hay un dicho mexicano que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, no podemos nomás, ay sí ya, son incompetentes, no lo hagan, lo vamos a hacer solos. Al final del camino larguísimo nos vamos a topar otra vez con la autoridad. Creo que es mejor si nos unimos y como grupo vamos contra la autoridad que no hace lo que tiene que hacer.